Bienvenidos al culto de la Iglesia Bautista Amistad en Cristo. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchos saludos de nosotros a ustedes, a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. Espero que estén muy bien donde estén en sus casas, en sus hogares, en sus barrios. Y de verdad, hermanos, de verdad. Nos hacen mucha falta. Estamos orando mucho, me imagino como ustedes también, para la oportunidad de volver a la congregación, al templo y poder vernos y compartir en persona y poder disfrutar del compañerismo de los santos. Pero mientras tanto es una bendición tenerlos. Hermanos, vamos al libro de Santiago. Al libro de Santiago. Vamos a estudiar y continuar el estudio que tenemos versículo por versículo. Estamos en el capítulo 2. Vamos a empezar en un nuevo pasaje esta mañana. Y la semana pasada terminamos con la sección de versículos 5 al 9. ¿Hablando de qué? Hablando de la acepción de personas. ¿Y eso es qué? Tratar diferente a las personas basado en su apariencia, su estado económico, su raza, etcétera, etcétera. Terminamos esa sección la semana pasada y vimos y aprendimos que si vamos a ser practicantes de la verdad, como cristianos no podemos valorar a unos y menospreciar a otros. Eso es lo que hacen los religiosos, o sea, eso es lo que hacían los fariseos en el día de Santiago, y no queremos repetir ese comportamiento. Entonces queremos ser practicantes de la verdad. Y hermanos, hoy terminamos con la última sección bajo el punto la fe probada por el amor, que se encuentra entre el versículo 1 al 13 de capítulo 2. Y vamos a estudiar los versículos 10, de 10 al 13 esta mañana. Entonces, para empezar, vamos a leer ese pasaje. Santiago 2, de 10 al 13. Vamos a leer. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora también, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Vamos a orar antes de continuar. Señor, por favor, guía nuestras palabras y pensamientos y ayúdanos a aplicar lo que escuchamos para ser verdaderamente practicantes de tu palabra y glorificar tu nombre de una manera mayor en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Entonces, versículo 10, yo quería resaltar una cosita que dice acá. Versículo 10, esa frase donde dice, pero ofendiere en un punto. Pero ofendiere en un punto. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros somos muy buenos cuando tiene que ver con el justificar nuestras acciones, ¿cierto? Pensamos que todo está bien en nuestra vida cristiana porque hacemos tal cosa. Pero lo que pasa, al hacer tal cosa, olvidamos de la cantidad de cosas que no hacemos o que hemos hecho, si estamos hablando de pecado. Entonces, pero como individuos podemos justificarnos muy bien.
Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que dice Santiago. Él habla en contra de esta costumbre que nosotros tenemos. Cumplir, hermanos, con casi toda la ley no es suficiente. Suficiente a los ojos de Dios, por lo menos. Puede ser suficiente a los ojos de los hombres. Pero a los ojos de Dios no es obediencia. No es suficiente. Y los judíos creyentes, hermanos, del día de Santiago, se apoyaban de una manera en su obediencia a la ley, aunque era una obediencia parcial. Y Santiago está hablando de este error específicamente. Entonces, se justificaban, obedecían parcialmente a la ley y al mismo tiempo, hermanos, practicaban acepción de personas. Y eso iba en contra de la palabra de Dios. Como eran judíos antes de ser cristianos, ellos tenían conocimiento de esas cositas, como un judío de aquel entonces. Ahora, hubiera sido un poquito diferente para un gentil, o sea, una persona no judía. Entonces, pero ellos hacían acepción de personas y eso iba en contra de la palabra de Dios. Como por ejemplo dice Moisés en Levítico 19:18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y acá es lo importante: más amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces ellos no hacían eso por su acepción de personas. No amaban a su prójimo como a sí mismo. Amaban a los ricos y menospreciaban a los pobres. Y hermanos, eso no es como nos amamos a nosotros mismos. Y eso es lo que decía aquí Santiago. Y por hacerlo así, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que dice Moisés en Levítico, eran culpables de quebrantar la ley, toda la ley. Porque vea lo que dice Deuteronomio 27:26. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Y ustedes espero que también digan amén, ¿cierto? No existe una obediencia parcial en la vida del cristiano. Nosotros, si no obedecemos a toda la palabra de Dios, no vivimos en obediencia. Y esos creyentes acá eran culpables de quebrantar la ley por su acepción de personas. Y lo que Santiago está diciendo es que no vale justificarse por su obediencia y olvidar su desobediencia. Y como dice Santiago acá, específicamente en el versículo 10, Pablo dice básicamente lo mismo en Gálatas 3, la obediencia parcial a la ley no valora mucho. Vamos a Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces Pablo está básicamente diciendo lo mismo. Santiago dice lo mismo. Moisés dice lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que estamos viviendo en obediencia si vivimos en una obediencia parcial? La obediencia parcial no existe. Se
según lo que dice la palabra de Dios, a los ojos de Dios. Y eso es lo que Santiago quería señalar a los creyentes judíos por su acepción de personas a los demás. Entonces, hermanos, si quiere justificarse en su obediencia parcial, no funciona. Según lo que dice la palabra de Dios, es como si uno fuera culpable de quebrantar toda la ley o toda la palabra de Dios. Yo sé ahora, de pronto, ahora mismo no, porque no estamos en la iglesia y no tenemos cultos presenciales, pero yo sé que hay muchos de ustedes que se justifican en su obediencia parcial. Por ejemplo, usted va al culto cada 8 días. Por eso, ¿qué es lo que se dice a sí mismo? Yo soy un buen cristiano, soy fiel a los cultos los domingos. Pero en los cultos los domingos, ¿qué es lo que usted no hace? No participa en el ministerio. Usted va al culto y usted se sienta en el culto y usted recibe en el culto y se engorda espiritualmente y no hace nada más. Ahora, en su propia mente, todo está bien. ¿Por qué? Porque usted se justifica por lo que hace y olvida lo que no hace. Otro ejemplo. Usted va al culto y usted sirve en la iglesia también. De pronto, usted tiene un ministerio en la iglesia. Pero en el tiempo de la ofrenda, no da. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Se justifica en lo que hace, ¿cierto? Va a los cultos, fiel a los servicios, sirve también en un ministerio en la iglesia, pero no da durante el tiempo de la ofrenda. Se justifica en lo que hace, pero olvida lo que no hace. ¿Está viviendo en obediencia? No. Otro ejemplo. Usted va a la iglesia con su Biblia, vestido bien, con una sonrisa. De pronto da en los cultos. De pronto saluda a los demás. De pronto sirve de una manera. Pero usted después del culto vuelve a su pecado. ¿Por qué? Porque de pronto está viviendo en pecado, viviendo en fornicación, viviendo adicto a los vicios, viviendo en adulterio. Uno no sabe, pues yo no sé, pero uno sí sabe. Dios sabe. Entonces, hermanos, deberíamos examinarnos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Hacemos lo mismo que ellos hacían? ¿O queremos obedecer totalmente a Dios y totalmente a su palabra? El creyente tiene, hermanos, la alta responsabilidad de ser constante en todo. No como uno quiera o como le convenga. Hermanos, si lo hacemos así, ¿qué estamos haciendo? Hemos creado un ídolo. Hemos creado un Dios a nuestra semejanza, según nuestros propios gustos, según nuestras propias preferencias, según lo que nosotros queremos. Hermanos, eso no es correcto, no está bien. Y para los no creyentes, algo importante también. Solo porque uno no ha matado, que es lo que se escucha todo el tiempo en la calle cuando uno está testificando a los demás.
usted es pecador. Dicen, pero no he matado a nadie. Soy buena persona. Solo porque no ha matado o cometido un error o pecado grave como el adulterio, no significa que sea inocente en el juicio de Dios. Si usted piensa así, si usted se justifica por lo que hace y olvida de lo que hace o no hace, ¿sabe qué? Si usted vive así, una gran sorpresa le espera en el juicio. Entonces, siguiendo adelante, Santiago 2, versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Porque el que dijo, también dijo. Eso es lo que quería resaltar en ese versículo. A veces, hermanos, nos pegamos a una sola parte de lo que dice Dios en su palabra. ¿Sí? Yo también a veces tengo la culpa, pero ustedes saben exactamente lo que estoy diciendo. A veces nos pegamos a las partes de la palabra de Dios que nos gustan y el resto no. Y el resto no. Santiago menciona acá como ejemplo de la ley 2 de los 10 mandamientos: el adulterio y el asesinato. Eso viene de Éxodo 20, 13 y 14. Básicamente lo que dice acá, hermanos, es que si uno ha matado, pero si uno no ha matado, pero ha cometido adulterio, también es culpable de asesinar, porque es culpable de toda la ley. Eso es lo que dice el versículo 10, ¿cierto? Se hace culpable de todos. Entonces, me imagino que los creyentes judíos allá estaban justificándose por todo lo bueno que ellos estaban haciendo, pero olvidaban de la acepción de personas que estaban practicando. Entonces Santiago quería resaltarlo, quería señalarlo, porque, hermanos, no está bien. Tampoco está bien en nuestra vida como creyentes. ¿Qué es lo que usted está haciendo en ese momento? Y se justifica con ese pecado pequeño porque usted piensa que no es el asesinato, no es el adulterio, todo está bien, yo estoy bien, Dios no me va a juzgar, no me va a tratar como los demás. Hermanos, culpable de todo. No deberíamos justificarnos de ninguna manera en nuestro pecado. Porque el que dijo, versículo 11, de nuevo, también dijo, hablando del adulterio, el que dijo no cometerás adulterio, dijo algo también en el Nuevo Testamento. Vea lo que dice. Vamos a Mateo 5:28. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, Moisés habló del acto: no cometerás adulterio. Jesucristo en Mateo 5:28 habla del pecado, pero la culpabilidad no es solamente en el acto. La culpabilidad también se encuentra en el pensamiento de hacerlo antes del acto. También el que dijo no matarás, ¿cierto? Él dijo eso, Dios en el Antiguo Testamento. Vea lo que Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, en Mateo 5:22. Dijo:
Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano raca estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Entonces, hermanos, Moisés habló del acto de asesinar, no matarás. Y Jesucristo dice que la culpabilidad de quebrantar ese mandamiento no solamente se encuentra en el acto, sino en el motivo que viene antes del acto, antes de la acción. Como dice acá, cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, o dice más tarde, dijera a su hermano raca. Hermanos, no vamos a matar a nadie si no tenemos en el corazón un odio pero fuerte hacia ellos. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Si usted tiene eso en su corazón, pero no ha cometido el acto de asesinar a otro, todavía tiene la culpa. ¿Qué es lo que quiere decir? Los requisitos de la ley, si lo queremos para justificarnos, si lo queremos usar para justificarnos, hermanos, los requisitos de la ley van mucho, mucho, mucho más allá de lo que vemos o de lo que entendemos. Y eso es lo que estaban haciendo los judíos. Hermanos, cuidado con eso. Nosotros también tenemos esa tendencia, ¿cierto? Nuestros pecados están bien y nos justificamos en ellos, pero los pecados de los demás sí los vamos a señalar, y para nosotros no están bien. ¿Y por qué, pastor, lo están haciéndolo? Cuidado con eso. Seamos constantes en nuestra vida cristiana. Los judíos creyentes aquí no lo estaban haciendo. Entonces, siguiendo adelante, versículo 12, Santiago 2:12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así es, estamos empezando a entrar en el tema, en el próximo tema que vamos a tocar en la semana entrante, acerca de las obras. Y dice, así hablad y así haced. El creyente, hermanos, debe ser constante. Vea, cuando yo estaba pensando en ser ministro, estaba pensando en ser misionero, antes de que nosotros llegáramos acá en Colombia, cuando estaba en ese proceso con mi iglesia, con mi pastor, con mis consejeros allá en la iglesia, había requisitos. Y normalmente el pastor no hablaba con la gente acerca de esos requisitos, porque no todas las personas estaban pensando en ser ministros. Pero si una persona está orando y investigando la idea de ser un ministro y ser enviado de esa iglesia, el pastor iba a requerir rendición de cuentas de una manera más transparente de esa persona. Entonces ellos me invitaron a hablar de lo básico de la vida cristiana. ¿Qué es lo que cree sobre la palabra de Dios? Creo que es la palabra de Dios, creo que es la autoridad de Dios, creo que la palabra de Dios no tiene error. Bueno, ¿usted está evangelizando cada semana? Sí. ¿Usted está yendo a todos los cultos fielmente? Y me tenían que preguntar porque es una iglesia muy grande y es muy difícil ver a todas las personas en todos los cultos. Sí, pastor, estoy yendo a cada cosita en la semana. Si no tengo que trabajar, estoy allá. Bueno, usted está diezmando. Sí, pastor. Y ellos miraban toda la papelería de la iglesia para ver si yo estaba diciendo la verdad, diezmando. ¿Usted está dando a las misiones? Sí.
estoy dando a las misiones. Y ellos también miraban. ¿Por qué? Porque si yo iba a ser pastor, ¿cómo iba a pensarlo si no era un creyente, un cristiano constante en todo? Y ellos iban a averiguar en esa reunión. Pero hermanos, para nosotros, delante de Dios, deberíamos vivir una vida constante. No importa si seamos ministros o no, o misioneros o no, o si tengamos una reunión así con nuestro pastor o no. Dios no nos está mirando. Y nuestro hablar debería concordar con nuestro hacer. Como dice Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Nuestro hablar debería concordar con nuestro hacer. Hermanos, si alguien me dice unas palabras hermosas, pero después de observarlo, veo otro cuento, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Hermanos, alguien dijo, y creo que lo he citado en la enseñanza de Santiago, pero alguien dijo, lo que hacéis habla tan fuerte que no escucho lo que dices. Y cristiano, ojo con eso. Si usted habla con toda la gente de Jesucristo, pero anda de otra manera, o se comporta como ellos del mundo, ¿sabe qué? Sus palabras no tienen mucho peso. Sus palabras no tienen mucho valor. Y es una tristeza, porque Dios quiere que nuestro hablar concuerde con nuestro hacer. Dice más adelante en ese versículo, habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tanto acá, hermanos, en la tierra, como en el cielo seremos juzgados por nuestras palabras y acciones. Ustedes saben, si hablan de cierta manera, la gente va a juzgar su carácter por su palabra. Si usted se comporta de cierta manera, le van a juzgar por su comportamiento. Y si su comportamiento y sus palabras no se concuerdan, obviamente ellos, como Dios, van a hacer lo mismo de su carácter, de su persona. Esa persona es hipócrita. Y ya. Y qué triste si también en ese caso somos cristianos. Entonces, siguiendo adelante, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pensaría una persona que puede tratar mal a algunos y le va a recibir bien de otros? ¿O va a ir bien con otros? Eso es lo que nos hace nuestra carne, ¿cierto? Nos dice, pero no habrá ningún problema con esa hipocresía, es una cosa pequeñita. Hermanos, las leyes del universo, las leyes de la naturaleza, las leyes de la sociedad, de la humanidad, todavía aplican, todavía nos van a aplicar. Si no tratamos a todos igualmente, sufriremos las consecuencias después. Es la verdad, es la verdad. Como dice acá en versículo 13, porque versículo 12 está hablando de por la ley de la libertad. Estaba pensando en eso, la ley de la libertad, ¿a qué se refiere? Vamos a Santiago 1:25.
Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, tenemos el mismo término, y persevera en ellas, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Y esa parte es clave. Este será bienaventurado en lo que hace. En lo que hace. Y versículo 13. Pero juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos, deberíamos tratar a todos de igual manera. Si no lo hacemos, seremos juzgados por la ley de la libertad y no nos irá bien acá en la tierra en cuanto a nuestra vida. Pablo también tocaba ese tema en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7, ¿qué es lo que dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, cuando estábamos haciendo la remodelación grande que hicimos en la campiña, donde estamos antes, me sorprendió demasiado el comportamiento de algunos de los trabajadores. La filosofía fue: voy a hacer ese trabajo lo más rápido que puedo y ganar lo más que puedo, y no me importa el futuro, porque quiero ganar y quiero hacer lo más importante en el momento. Y hermanos, nosotros también tenemos esa tendencia. No queremos pensar en nuestro futuro. Pensamos que las acciones que nosotros tomamos en el presente no van a afectar nuestro futuro. Por ejemplo, una persona que estaba trabajando allá en el techo, ellos hicieron la mitad del trabajo y se fueron con mucho más que le habíamos pagado, pero se fueron después de terminar solamente la mitad. Ahora, ¿ustedes piensan que si yo en el futuro tengo otro trabajo que necesito en mi techo, voy a llamar a esa misma empresa? No, jamás. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos que si tratamos de una persona de cierta manera que no está bien, que no es justo, que vamos a poder tener un trato con esa misma persona en el futuro? O vamos a poder avanzar en general en el futuro. No, las leyes de la sociedad, de la ley, de la humanidad aplican a nosotros. Y como dice Pablo acá, Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si tratamos a los demás mal, podemos esperar un mal tratamiento de los demás en el futuro. Punto. Pero si tratamos a todos bien, es una promesa de Dios. De pronto no de la misma persona, pero de pronto de otro. Y Dios lo va a ordenar, lo va a hacer por medio de otro. Nos van a tratar bien. Entonces, por eso es tan importante ese tema de misericordia hacia todos, como Santiago dice acá en el versículo 13. Y Jesucristo básicamente dice esas mismas palabras. Vamos a Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Dice: juicio sin misericordia en Santiago 2:13. Se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Hermanos, Jesucristo lo dijo, Pablo lo dijo.
Santiago lo dijo. ¿Por qué pensamos otra cosa? La acepción de personas no es válido. Tratar a los creyentes de cierta manera porque son creyentes y a los perdidos de cierta manera porque son perdidos. No, deberíamos ser honestos y trabajadores delante de todos y justos. No deberíamos dar misericordia a una persona, en ese caso un rico, porque en el futuro nos puede hacer un favor. Y al pobre no extender ninguna misericordia porque no nos pueden hacer nada, ni ahora ni en el futuro. Hermanos, no. Nosotros como creyentes deberíamos ser practicantes, constantes, porque si no lo hacemos, nuestro tratamiento a los demás trae su bendición o maldición, tanto ahora como en el futuro. Hermanos, deberíamos aprender de la lección que Santiago está tratando de enseñar a los creyentes aquí en Santiago 2. Pero todavía sigue esa práctica en la iglesia hoy en día. Constantes, hermanos, con todos, que nuestro hablar y nuestro hacer se concuerde. Hermanos, que tratemos a todos de igual manera. Eso es lo que Jesucristo haría, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y ¿sabe qué? Si lo hacemos, nos irá mejor en el futuro. Pero si no, hay alguien en el futuro que nos está esperando para aprovechar o para contarnos una mentira o para hacernos un daño. Eso es como funciona. Entonces, hermanos, seamos constantes, seamos obedientes en todo, porque queremos ser practicantes de la verdad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por ese mensaje. Por favor, plántelo en las personas, en los corazones de cada corazón, Señor, y ayúdanos a no solamente entender y aprender las lecciones de acá, sino ponerlo en práctica, porque queremos ser constantes en todos, practicantes de la verdad, hacedores y no oidores solamente, porque tú, Señor, lo mereces. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga.